Perfecto. Nos quedamos unidos. Bien, gente, buenas tardes, bienvenidos a todos al curso de F2. Ya estamos llegando al final de este ciclo. Hoy vamos a trabajar con el tema de magnetismo y la última semana con el tema de electromagnetismo. Espero que todos hayan descargado la separata y vamos ya directo al grano, a lo que nos interesa, y ver aquí nuestra parte teórica para pasar a nuestra parte práctica. ¿Sí me están escuchando, chicos? ¿Alguien tiene problemas con el audio, el internet? ¿Todo bien? Ah, ya, acá. Tema de magnetismo. Bien, gente, entonces vamos al grano. ¿Qué vamos a estudiar aquí en este tema? Nosotros vamos a estudiar una propiedad que tienen estos cuerpos llamados imanes, esa propiedad llamada magnetismo. ¿En qué consiste esta propiedad de estos cuerpos llamados imanes? Consiste en atraer pedacitos o limaduras de hierro. Y un imán lo vamos a representar así, en forma gráfica, en la cual caracterizamos dos regiones que siempre van a ir en parejas, en pares, nunca ellos dos se van a separar. Una región le vamos a llamar norte, bueno, le llamamos polos, uno se va a llamar el polo norte y el otro el polo sur, en la cual si consideramos este imán de longitud L, esa propiedad se va a concentrar a un punto en cada uno de los polos, que es una distancia a partir del extremo, que es la 12ª parte de toda la longitud de este imán. Entonces concentramos esa propiedad de magnetismo a una distancia a partir del extremo, que es la 12ª parte de toda la longitud del imán. Entonces a partir en ese puntito, ahí concentramos esta propiedad de estos cuerpos llamados imanes, que es llamado el magnetismo, ¿okay? Que consiste en atraer limaduras de hierro. Ya en la literatura ustedes pueden leer un poco más a fondo qué significa todo este negocio de esta propiedad magnética. Veamos algunas características. Bueno, esa distancia es la 12ª parte, o sea, toda la longitud entre 12. A cada polo, ya sea el norte o el sur, le vamos a asociar lo que nosotros denominamos una carga magnética. Alguna literatura aparece masa magnética, que el nombre, bueno, no importa, pero en el fondo es lo mismo, que lo vamos a representar por la letra Q asterisco, y la cual, esa unidad de Q asterisco es el amper metro. Amper metro, la unidad ahí para la carga o masa magnética asociado a cada polo, polo norte o polo sur. En algunos libros ustedes también van a encontrar el nombre de polo norte o positivo, o polo sur o negativo. ¿Ok? Norte o positivo, o sur o negativo. Otra característica que les estaba comentando al inicio: nunca los polos de un imán se separan o se pueden separar. Siempre van a aparecer en parejas. ¿Cómo así, profesor? Imagina que tienes este imán y tú lo partes en la mitad. Cuando tú lo partes en la mitad, el resultado van a ser dos imanes. O sea, siempre va a aparecer los polos norte y sur en pareja. No los podemos separar. No, por ejemplo, podemos separar como en el tema de electrostática. Nosotros teníamos cargas positivas, cargas negativas, podíamos separarlas. Pero aquí, en el tema de magnetismo, estos cuerpos no podemos separar sus polos. O sea, no existe monopolo magnético. Mono, uno, polo, un polo magnético. No existe. Ese término que parece un poco sofisticado, ya cuando estén en la universidad estudiando física 2 o 3, ahí van a ver con más a fondo. Muy bien, esas son las características de los imanes: polo norte o positivo, polo sur o negativo, y la distancia en la cual concentramos su magnetismo es la 12ª parte de uno de sus extremos. Perfecto. Veamos las leyes del magnetismo. Al igual que en electrostática, recuerdan que cargas eléctricas, ya sea de igual signo, se repelen, y de diferentes signos se atraen. Aquí es la misma historia. Si los nombres de los polos son diferentes, ellos se van a atraer. Sur con norte se atraen. ¿Ok? Atracción. Pero si los nombres de los polos son iguales, ellos se van a repeler. Existe una repulsión entre ellos. Por ejemplo, aquí sur con sur se repele. Profe, si fuera norte con norte,
también se repelen. ¿Ok? Nombres aquí de polos diferentes se atraen, nombres iguales de polos se repelen. Semejante como vimos ahí por electrostática parte 1. ¿Ok? Esa es la ley cualitativa. Pero, ¿cómo nosotros medimos esa atracción o esa repulsión? Nosotros lo vamos a medir, gente, semejante a lo que estudiamos en electrostática por la ley de Coulomb, ahora para polos magnéticos. Esa fuerza de interacción, ya sea atracción o repulsión, va a ser proporcional al producto ahí de las cargas magnéticas, polo norte o positivo o polo sur o negativo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia aquí que separa desde el punto donde se concentra aquí el magnetismo en cada uno de los imanes. Semejante a lo que estudiamos en electrostática, ¿se acuerdan? La ley de Coulomb, directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Donde aquí aparece una constante que es llamada la constante magnética, que toma este valor. Ya no es 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb para cargas eléctricas. Aquí es 10 a la menos 7 newton por ampere cuadrado. Y esto viene de esta constante que se llama la permeabilidad magnética, que ya en la otra semana vamos un poquito a hablar un poco más de esto, que lo vamos a estudiar cuando analicemos, por ejemplo, la ley de Biot-Savart-Laplace para calcular campos magnéticos. Pero eso ya la otra semana. Por el momento es la ley de Coulomb, interacción para cuerpos llamados imanes. Perfecto. Oye, al igual que una carga eléctrica generaba un campo eléctrico, cada polo aquí, ya sea norte o sur, va a generar un campo magnético. Y lo vamos a representar por líneas de fuerza que salen del polo norte y llegan al polo sur. ¿Ok? De nuevo, esas líneas del campo magnético salen del polo norte y llegan al polo sur. Esa es la orientación. Salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Perfecto. Esas líneas son llamadas líneas de inducción del campo magnético. Salen del norte y llegan al sur de nuevo. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos calcular a un punto P, separados una distancia de un determinado polo? ¿Cómo nosotros podemos calcular el campo magnético? Semejante en electrostática, aquí, semejante, la definición del campo magnético en un punto, a una distancia de un polo, es definido como la fuerza por unidad de carga magnética. Que en la práctica, esa es la definición, en la práctica, semejante a lo que hacíamos para calcular el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oye, proporcional ahí a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si en un punto P, a partir de un polo, ya sea norte o sur, recuerda que para un norte el campo magnético sale, para un sur entra. ¿Ok? Si yo quiero el módulo de ese vector, aquí tenemos la formulita. Proporcional a la carga magnética aquí, ya sea del polo norte o sur, e inversamente proporcional al cuadrado aquí de la distancia hasta el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Y tenemos la relación semejante al campo eléctrico que ya habíamos estudiado. Perfecto. Veamos las unidades. Oye, la carga magnética es ampermetro, la unidad. La distancia debe estar en metros. Y la constante magnética está en newton por ampere cuadrado. Por lo tanto, aquí el campo magnético tiene unidad que es llamado, o en newton por ampere metro, esto es llamado de Tesla. Unidad del campo magnético, Tesla, en el sistema internacional. Tesla, unidad del campo magnético. ¿Ok? De nuevo, para el polo norte salen las líneas del campo, para el polo sur entra. Aquí en la gráfica es un polo sur que genera un campo magnético, entonces el campo magnético entrando al polo sur. Polo sur o negativo, polo norte o positivo. De nuevo. Muy bien, gente, parecido a lo que habíamos estudiado en electrostática. ¿Se acuerdan que las cargas positivas, su campo eléctrico es saliente? Cargas negativas, entrante. La analogía, sur o negativo, entrante. Norte o positivo, saliente. Perfecto. Entonces ahí tenemos la formulita, haciendo la analogía ahí con lo que estudiamos en electrostática. Muy bien, gente, muy bien. Ahora veamos una notita. Siempre
el campo magnético siempre va a ser tangente a esas líneas de inducción que nosotros habíamos representado aquí en la figurita. ¿Ok? Es una notita que nos va a ayudar cuando estudiamos la otra semana la ley de Biot-Savart-Laplace. Perfecto, observa aquí la figura, sale del norte y llega del sur la línea de inducción, sale del norte, llega al sur, sale del norte, llega al sur. Observa que el campo magnético es un vector tangente a esas líneas de inducción. ¿Ok? Es una notita interesante que hay que considerar. Oye, al igual que una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico uniforme experimentaba fuerzas, aquí semejante, un polo, ya sea norte o sur, dentro de un campo magnético uniforme también va a experimentar unas fuerzas. Observa aquí, tenemos una región de campo magnético uniforme. Uniforme significa que en cualquier punto de esa región, la intensidad, o sea, el módulo de ese vector campo magnético es el mismo. Coloca ahí un imán con los dos polos, norte y sur. Cada polo va a experimentar una fuerza. Esa fuerza, semejante a la fuerza que experimentan las cargas eléctricas dentro de campos eléctricos uniformes, va a ser proporcional ahí el producto de la carga magnética, o sea, del polo, multiplicado por la intensidad del campo magnético. Semejante a lo que vimos en electrostática. Es como si fuera un control C, control V, pero el nombre en vez de carga, carga magnética. Perfecto. Entonces ahí tenemos. Claro, si es un polo norte, recordamos, las líneas del campo magnético salen del norte y llegan al sur. Si es un polo norte dentro de esa región, va a experimentar una fuerza que lo va a llevar al sur. Si es un polo sur, va a experimentar una fuerza que lo va a llevar al norte. Perfecto. Ahí tenemos campo magnético uniforme. Bien, para terminar esta parte teórica, vamos a definir algo nuevo. Que claro, existe este flujo eléctrico, pero ya lo van a ver en superior. Pero aquí sí es interesante definir esta parte de flujo magnético. Lo vamos a representar por esta letra Φ mayúscula. Y la definición, gente, voy a considerar aquí una sección de área A, en la cual sobre esa sección están atravesando estas líneas del campo magnético. Si contamos el número de líneas del campo magnético que atraviesan toda esa sección, toda esa área, a eso le llamamos el flujo magnético. Entonces, el flujo magnético es el número de líneas que atraviesa una región, una área. Perfecto. Y lo definimos de esta forma. Observa ahí, el flujo magnético es la intensidad del campo magnético por el área, o sea, el área de esta sección, multiplicado por el coseno de alfa. ¿Quién es alfa, profesor? Observa ahí, alfa es el ángulo que forma el vector campo magnético con una recta normal a esa área. La recta normal, gente, es una recta que es perpendicular al área, ¿correcto? Entonces, dependiendo ahí del ángulo, nosotros podemos calcular el flujo magnético. Las unidades, el área en metros cuadrados, el campo magnético en teslas, representado por esta T mayúscula. Por lo tanto, aquí la unidad del flujo magnético, Tesla metro cuadrado, esto se llama Weber. ¿Ok? Algunos están hasta el Weber. Oye, no digas eso, gente. Weber es la unidad del flujo magnético. ¿Ok? De manera que, claro, una Tesla podemos expresarlo así como un Weber por metro cuadrado. Perfecto. Oye, ¿qué pasaría si este ángulo es 0 grados? O sea, la abertura es 0. De manera que la normal es paralelo a esas líneas del campo magnético. En este caso, y solo en este caso, cuando el campo magnético ahí paralelo a la normal, o mejor dicho, es perpendicular al área, en este caso, el flujo magnético quedaría simplemente el producto campo magnético por el área de la sección transversal. Correcto, ya vamos a ver en los ejemplos, y con esto creo que ya estamos terminando esta parte teórica.
y ya estamos listos para nuestros problemas. Con esto y cualquier cosa, regresamos aquí a nuestra parte teórica. Lo nuevo, gente, aquí básicamente es esto de flujo magnético, porque lo que hemos estudiado aquí, la interacción, la ley del magnetismo, es parecido a lo que vimos en electrostática. La ley de Coulomb, pero para polos magnéticos. El campo magnético, semejante al campo eléctrico, todo esto es casi lo mismo, con un control C, control V, algunas cosas que van a cambiar, y lo nuevo aquí es el flujo magnético, que es lo nuevecito. Muy bien, chicos, con esto, esta es nuestra separatita de hoy, magnetismo. Ahí tienen la teoría y vamos para resolver algunos problemas. Ok, hasta aquí todo bien, gente. Si me están escuchando, muy bien, chicos. Yo sé que en una hora en física 2 salgo, caramba, hay que hacer maravillas para reducir todo el primer cuadrante, la parte teórica. Y con eso esencial podemos resolver aquí nuestros problemas. Entonces vamos para el problema número 1. Problema número 1, determine el flujo magnético a través de la cara 1 del sólido que se muestra. Considere que el campo magnético es 0.5 teslas, T mayúscula representa la unidad ahí de teslas, A 0.3 metros y B 0.4 metros. Perfecto, gente. Entonces ahí nos dan un sólido en la cual están atravesando estas líneas del campo magnético y queremos saber cuál es el flujo magnético en la cara 1. ¿Cuál es la cara 1? A ver, voy a resaltar aquí los bordes de la cara 1. Ahí tenemos los bordes de la cara 1, como si fuera la tapita de ese sólido. Entonces este representa la cara 1. Muy bien, gente. Queremos saber el flujo magnético. Vamos a traer nuestra fórmula. Flujo magnético. Ahí tenemos nuestra parte teórica del flujo magnético. Y esto es lo que vamos a usar aquí en este problema. Necesitamos, ¿qué cosa? La intensidad del campo magnético. El problema, por suerte, ya te da 0.5 teslas. El área de quién? El área de la cara, de la sección transversal. O sea, toda esta área de la cara de arriba, vamos a decir así, esa área, y además necesitamos el coseno del ángulo que forma las líneas del campo magnético con una recta normal, con una recta que es perpendicular a esa área, a ese rectángulo, ¿verdad? Es un rectángulo. Muy bien. Bien, gente, vamos a calcular entonces el área, porque el campo magnético es un dato conocido y voy a expresarlo aquí. El campo magnético, su módulo es 0.5 teslas y faltaría calcular el área y el ángulo alfa para hacer este producto. Muy bien, chicos, a ver, vamos a calcular el área. El dato del problema es que esta longitud A es 0.3, esto es 0.3 y esto B es 0.4. Para calcular el área de este rectángulo de bordes rojos, necesito ¿qué cosa? El largo y el ancho, ¿verdad? ¿El área cómo se calcula? El área de esta cara 1. Básicamente necesito el largo y el ancho. El largo, y bueno, ya lo tenemos, 0.4, uno de sus lados, ya lo tenemos, uno de sus lados. Faltaría ya el otro lado, o bueno, esta longitud que en este triángulo rectángulo coincide ahí con la hipotenusa. Observa el triángulo rectángulo, este cateto es 0.3, 37 grados. A ver, gente, ya estamos cansados de... ahí está, ¿cuánto sería? Ya les iba a preguntar directo. 0.5, ¿sí o no? A ver, déjame escribirlo bien bonito. 0.5 metros sería esta longitud, ¿verdad? B aquí es 0.4, por lo tanto ya podemos calcular el área. Sería el producto de estos dos camaradas. Ahora vamos a hacer el producto 0.4 multiplicado por el 0.5. 0.5 es un medio, ¿verdad? Un medio por 0.4, ¿cuánto es?
Y ojo con las unidades, como está en metro con metro, metro cuadrado. A ver, ¿cuánto es el producto de esto? A ver, gente, ayúdame. 0.2, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dicen ustedes? 0.2 metros cuadrados. Ahí tenemos el área, ¿ok? Muy bien, tenemos el área, tenemos el módulo del vector campo magnético, falta hallar el ángulo. Para hallar el ángulo, vamos a cambiar de vista. ¿Cómo, profe? Cambiar de vista, o sea, cambiar de punto de vista. Entonces vamos a poner aquí tu ojo, ¿cómo, profe? El ojo, y lo vamos a mirar de perfil aquí. Vamos a mirar este sólido de perfil. Al mirarlo de perfil, vamos a observar lo siguiente. Ahí tenemos la cara lateral, que es este triángulo rectángulo. Aquí está el 37, ¿verdad? Este sería el 0.3, bueno, no me importa. Pero el campo magnético es algo así. Horizontal, ¿verdad? Ahí tenemos el campo magnético. Oye, ¿quién es ese alfa? Necesitamos alfa. ¿Quién es ese alfa? Alfa es el ángulo que forma el campo magnético con una recta que es perpendicular a esta área. ¿Cuál sería la recta perpendicular? Más o menos sería una normal ahí. Vamos a dibujar esa normal. Ahí está. Recta normal. Entonces, ¿quién sería ese ángulo? Este de aquí sería el alfa. Esa es la recta normal. Perpendicular ahí al área A. A ver, ¿están conmigo, sí o no? ¿Estamos mirándolo de perfil? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto vale ese alfa? A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale ese alfa? Pero observa, paralelo. A ver, por geometría, pues por geometría. Alternos internos. ¿Cuánto sería este ángulo? 37, ¿sí o no? Claro, 37. Y como todo es 90 grados, ¿cuánto es alfa? 43 o 53. 53. Ahí está. Siempre el 37, ahí su compañero es el 53. Como son complementarios, ahí 53. No te olvides, 43 no, 53. Ahí está. Ya. Por lo tanto, ya tenemos todo. Vamos a repasar. A ver, flujo magnético. El campo magnético es 0.5 teslas. T mayúscula. A veces 5 está un poco raro, como algunos. Vamos a ponerlo bien bonito. 5, ahí está. Mejor. Multiplicado por el área, que es 0.2 metros cuadrados. Y multiplicado por el coseno de alfa, que sería 53. Muy bien. Bueno, coseno de 53, ¿cuánto es? A ver, ayúdame. Ahí está, ya lo dijo su compañero. 3/5. Y ya, pues, tú también trabaja, no te pases. ¿Cuánto sería el flujo magnético? A ver, ¿cuánto nos quedaría aquí? Vamos a expresarlo ahí en miliweber. Este M minúscula significa mili, el prefijo mili. O sea, tiene que aparecer el 10 a la menos 3. Recuerda, mili, 1 mili, 10 a la menos 3. Entonces ese prefijo tiene que aparecer. Hazlo aparecer. A ver, ¿qué les parece si... A ver, ¿qué se va a ver? 0.5, déjalo ahí. Está multiplicando al 0.2. Y aquí por 3/5. Vamos a hacerlo con calma, gente. Y aquí va a aparecer el famoso Weber. Claro, Tesla metro cuadrado es el famoso Weber. WB. A ver, sácale quinta. 1. Quinta de 0.5 es 0.1. Ok, estamos haciendo ya un poco rápido porque a estas alturas del campeonato ustedes ya me imagino que dominan. Oye, el 0.1 es el 10 a la menos 1. ¿Qué dices? ¿Estás conmigo, sí o no? Exacto. El 0.2 por 3 es 0.6, ¿correcto? 0.2 por 3, 0.6. El 0.6 yo lo voy a escribir como 6 por 10 a la menos 1. ¿Estás conmigo, sí o no? ¿Me acompañas? Muy bien, y aquí está el Weber. Perfecto. Profe, yo quiero el miliweber. Entonces, para que aparezca el 10 a la menos 3, pone pues 10 a la menos 3. Si tú le pones 10 a la menos 3, para que no varíe,
lo divides entre 10 a la menos 3. Ahí está. Y este lo guardas, no lo vayas a simplificar, pues. Ese lo guardas para el mili y operas el 10 a la menos 3 abajo. A ver, ayúdame pues. El 6 queda ahí. Vamos a hacerlo en un 2×3. Observa. 10 a la menos 1 con 10 a la menos 1 es 10 a la menos 2. En la mente, conmigo, ya conmigo. 10 a la menos 2 arriba y 10 a la menos 3 abajo. 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 3 te queda 10. Con este 6 se convierte en 60. ¿Qué cosa? Miliweber. Y ahí tenemos el flujo magnético. 60 miliweber. Hasta aquí, chicos, más o menos. Perfecto. Otra manera de ver este problema. Es lo siguiente, gente. Observa que las líneas, estas líneas del campo magnético, entran primero por esta cara de atrás, y después salen por esta cara. ¿Lo ven o no lo ven? Entran por aquí y salen por la cara 1, que me están pidiendo calcular el flujo. Otra manera de hacer este problema es solamente considerar la cara de atrás. Observa ahí. Si yo solamente considero la cara de atrás, y aquí es A y aquí es B, el mismo número de líneas que entra aquí atrás es el mismo que sale por la cara 1. Claro, si aquí atraviesa uno por atrás, uno sale por adelante. Otro por atrás, uno sale por adelante. O sea, el mismo número de líneas del campo magnético es el mismo. Entra por aquí atrás y sale por adelante. Como es el mismo, el flujo por aquí atrás y el flujo por aquí adelante es el mismo. Por lo tanto, basta calcular el flujo por atrás y ya tenemos la misma respuesta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Otra manera de ver el problema. El flujo magnético sería esta área. Como es perpendicular, ahí está la recta normal. El campo magnético es perpendicular al área. Estamos en este caso, observa ahí. Simplemente sería el producto de la intensidad del campo magnético por el área. Vamos a regresar aquí. Vamos a llamarle área prima. Campo magnético por el área prima. Super reducción del problema. El campo magnético es 0.5 multiplicado por esta área. B y A son valores conocidos. A 0.3 y B 0.4. Y como yo quiero el área, sería el producto A por B. 0.3 multiplicado por 0.4. Cuando yo hago este producto, gente, me va a salir la misma historia. 60 miliweber. Ahí está. Dos formas de verlo. Por lo tanto, la moraleja de la historia es así, gente. Si ustedes tienen un sólido ahí de cualquier forma, y por aquí está dentro de una región en la cual existe un campo magnético, recuerda, si yo, por ejemplo, considero esta área de abajo, el número de líneas que entra por abajo es el número de líneas, es el mismo que sale aquí, por arriba. Ok, gente, entonces en base de esta analogía es lo que yo estoy aplicando una solución alternativa para este problema. Ok, chicos, no sé si más o menos ahí consiguen acompañar esta parte. Más o menos ahí. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Más o menos. Claro. Ahí con el video, mirándolo varias veces, ahí ya se les va a quedar. Problema 2. Calcular la inducción magnética en el punto P. Si las intensidades de carga magnética de los polos norte y sur son, aquí te da un Q2, intensidad aquí del polo norte, del polo sur, Q1, 2.5 por 10 a la 5 amper metro, son cargas magnéticas respectivamente. Entonces, ¿qué queremos aquí, gente? Queremos saber cuál es la intensidad debido a la presencia ahí de estos polos en el punto P. ¿Cuál es la intensidad
la inducción magnética, el campo magnético en el punto P, debido a la presencia de estos dos polos. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, vamos a traer aquí nuestra parte teórica. Habíamos estudiado el campo magnético generado por un polo, ya sea norte o sur, viene dado por esta forma. Entonces vamos a llevarla. Ahí está. La constante magnética, perdón, por la carga magnética. Aquí los polos son diferentes, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esa distancia en metros, la carga magnética en ampermetros. De nuevo aquí, donde esa constante magnética, gente, es 10 a la menos 7. Entonces vamos a traerla y lo vamos a dejar ahí. Muy bien, ahí tenemos el gráfico, gente. Vamos a aprovechar y exagerar un poquito. Ahí está. Ya saben que la respuesta es 6 tercios, ¿ya? Está marcado. Entonces vamos a confirmar esa respuesta. Muy bien. En el punto P, ¿cuál es el campo magnético debido a la presencia de estos dos polos? Esa es nuestra incógnita. En primer lugar vamos a representar esos vectores campos magnéticos tanto del polo norte y del polo sur. En la parte teórica habíamos dicho que el campo magnético sale del sur y llega al norte. Entonces, en base a eso, vamos a representar en el punto P cuál sería el campo magnético del norte y del sur. Salen del norte y llegan al sur. Entonces, en el punto P para el polo norte sería saliente, sale del norte. Es como si tuvieras aquí una carga positiva en el punto P, campo eléctrico saliente. Esa es la analogía. Este sería el campo magnético del polo norte. Ahí está representado. Y en el sur, profe, llegan, son entrantes al sur. Por lo tanto, en el punto P, este sería el campo magnético de este polo sur. Estoy representando ahí los campos magnéticos de ambos polos en el punto P. Como yo quiero saber el campo magnético total en el punto P, básicamente sería esta suma vectorial de estos dos vectores. O sea, aplicamos lo que ya hemos aprendido en vectores. O sea, una resultante de estos dos vectores. Perfecto. Entonces, para hallar la resultante, necesitamos saber quiénes son estos módulos. Entonces, ese es nuestro trabajo. ¿Cómo calculamos estos módulos? Aplicamos aquí nuestra formulita. Entonces vamos a hacerlo por aquí, el campo magnético del polo norte. Aquí tenemos el polo norte, la carga 1, el problema ya te lo da, que es 2.5 por 10 a la 5. La unidad, bueno, ampermetro, y la carga 2, que es 12,8. Siendo que el tiempo ya nos queda chico, gente, voy a expresar ahí, ustedes terminan el cálculo. Voy a expresar ahí el problema y ustedes terminan el cálculo. ¿Ok? Muy bien. Empezamos calculando el campo magnético debido a la presencia de este polo norte. Según la fórmula, es la constante magnética multiplicado por esa carga magnética 1, Q asterisco, y dividido entre su distancia hasta el punto P elevado al cuadrado. ¿Quién es esa distancia? ¿Quién es esa distancia? A ver, gente, ayúdame. ¿Cuánto vale esa distancia en metros? Ya claro, 5 centímetros. ¿A metros cuánto sería? 0,05, ¿verdad? Que yo lo puedo escribir como 5 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? El prefijo centi es 10 a la menos 2. Por lo tanto, ya tengo esa distancia. Y aprovechando aquí la distancia desde el polo sur hasta el punto P es 4 centímetros, que en metros sería 4. El centi, ya sabes, 10 a la menos 2 metros. Esta sería la distancia, vamos a llamarle distancia del polo sur. Perfecto. Entonces aquí tenemos distancia del polo norte elevado al cuadrado. Vamos a reemplazarlo. Y gente, ustedes hagan el cálculo. La constante magnética es 10 a la menos 7. Perfecto. Multiplicado por la carga 1, que es todo este numeral, 2.5 por 10 a la 5. Ahí está. Y abajo tenemos la distancia en metros, 5 por 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. ¿Ok?
Ahí tenemos el módulo del campo magnético debido a la presencia de este polo norte. Bueno, con la ayuda de sus hermanitos, encuentren esto y les va a quedar en teslas. Hasta ahí no se acaba el problema, cuidado. La misma historia para hallar el módulo del campo magnético debido a la presencia de este polo sur. Usamos la misma relación, la constante magnética veces la carga magnética, en este caso U2 asterisco, y dividido entre su distancia hasta el punto P, que aquí yo le llamé distancia de sur elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar la constante magnética, es 10 a la menos 7, multiplicado por la carga 2 asterisco, el problema te lo da, 12,8, números horribles, ¿verdad? 12,8 por 10 a la 4, y esto dividido entre su distancia, que es 4 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 4 por 10 a la menos 2 y esto elevado al cuadrado. De nuevo, con ayuda de sus hermanitos, ahí encuentran el módulo de este vector. Una vez que tienen los módulos de estos dos vectores, creamos la resultante en el punto P. Con estos dos vectores podemos calcular su resultante. A ver, gente, ¿cuánto vale este ángulo? Observa el triángulo rectángulo. 37, muy bien. ¿Cuánto es este ángulo de afuera? ¿Cuánto sería? 53, no, gente. A ver, 143. Exacto, claro, pues es un ángulo llano, pues no te pases. O mejor, 180 menos 37. A ver, ya déjalo ahí, 180 menos 37 o 143, como tú lo dices. ¿Cómo calculo la resultante de estos dos vectores? Ya estamos terminando, gente, resiste. Aplicamos la ley de cosenos. Exacto, ley de cosenos. Método del paralelogramo, ley de cosenos. Entonces, por la ley de cosenos, este sería nuestro vector campo magnético en el punto P. Yo quiero saber cuál es el módulo de ese vector. Entonces, por la ley de cosenos, vamos a escribirlo aquí. Ahí está. Exactamente, por la ley de cosenos. Voy a expresar aquí la ley de cosenos, ya su compañero está dictándolo ahí. Campo magnético en el punto P sería la raíz cuadrada de el módulo de, por ejemplo, este S al cuadrado más el módulo del campo del polo norte al cuadrado más el doble del producto de los módulos del sur, del norte, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que es 180 menos 37. ¿Por qué lo deja así, profesor? Para aplicar la reducción al primer cuadrante, ¿ok? 180 menos 37. Un comentario adicional, gente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular el módulo del sur, del norte, y lo van a reemplazar aquí. ¿Cómo calculo el coseno de 143? ¿Se acuerdan? Reducción al primer cuadrante. Cuando es 180, ¿qué sale? ¿La función o la cofunción? La función, o sea, coseno de 37. Perfecto. 180 menos 37, ¿en qué cuadrante está? Claro, pues si aquí es 180 menos 37, está en exactamente. Por lo tanto, al aplicar la reducción al primer cuadrante, coseno de esto me va a quedar menos coseno de 37. Coseno de 37 ya es historia para ustedes, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Por lo tanto, al hacer esa historia, ese cálculo, lo van a reemplazar aquí y les va a salir 6 Tesla. Ya al final debe salirles eso, ¿ok? 6 teslas. Profe, si me sale 2 teslas, bueno, la alternativa ahí marcada, ya saben que está mal. Pues si le sale 6, ya bueno. Muy bien, chicos. Yo creo que fue muy rápido, porque claro, 50 minutos no se puede hacer mucha cosa, pero más o menos la idea y lo esencial, y lo estoy explicando con la analogía que vimos en electrostática. ¿Comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces vamos a quedarnos por aquí porque algunos ya se están desmayando.